Era un hombre temido, un nombre susurrado en las sombras, pero un encuentro inesperado lo cambió todo. Ahora debe elegir entre el pasado y un futuro incierto. El pasado no olvida, el peligro no perdona, y el amor puede ser la mayor de todas las batallas. Las noches en la periferia de Palermo eran tranquilas, solo en apariencia. Bajo la luz amarillenta de los faroles, los niños aún jugaban en las calles estrechas, mientras los vecinos conversaban en voz baja en las aceras. Pero detrás de las fachadas simples y desgastadas, se escondían historias densas de luchas, secretos y alianzas rotas. Cada esquina parecía cargar el peso de generaciones que intentaban sobrevivir en medio de la dureza de la vida urbana. En la intersección de dos de esas calles se encontraba un pequeño café, un refugio tanto para trabajadores exhaustos como para jóvenes en busca de una noche tranquila. El lugar tenía paredes desgastadas por años de exposición al sol y la lluvia, y su letrero luminoso, que parpadeaba intermitentemente, era tanto una invitación como un recordatorio de que el tiempo no perdona a nadie. Dentro del café, el aroma del café recién hecho y los dulces sencillos llenaban el aire, mezclándose con el sonido de la tetera hirviendo y el murmullo de conversaciones relajadas. Era allí donde Isabela Oliveira pasaba sus noches. Ella era una presencia constante, casi parte del propio café. Alta y elegante, su figura estaba marcada por una sencillez que atraía las miradas. Vestía un delantal siempre impecable y llevaba el cabello recogido en un moño despreocupado. Atendía a los clientes con una ligereza que parecía desafiar el cansancio. La sonrisa de Isabela era conocida por todos. No importaba cuán difícil hubiera sido el día o cuántas horas extra tuviera que hacer. Esa sonrisa siempre estaba allí, como un faro en medio de la rutina gris de la periferia. Esa noche, el café estaba relativamente tranquilo. Un grupo de ancianos jugaba a las cartas en una mesa al fondo, mientras dos jóvenes discutían de fútbol en una mesa cerca de la ventana. Isabela se movía entre ellos con pasos ágiles, equilibrando una bandeja con tazas de cerámica y servilletas dobladas. Fue entonces cuando la puerta se abrió, acompañada por el sonido de la campanilla. Un silencio momentáneo invadió el lugar. Un hombre alto e imponente entró. Su presencia era tan marcada que parecía absorber toda la atención de la sala. Vittorio Mancini vestía un traje impecable, hecho a medida, de un azul tan oscuro que parecía negro bajo la luz del café. Sus zapatos de cuero brillaban y el reloj en su muñeca, discreto, sugería un valor exorbitante. Parecía fuera de lugar allí, como una figura de otro mundo, pero al mismo tiempo había algo en él que encajaba en ese silencio lleno de tensión. Vittorio caminó hasta el mostrador con pasos firmes, como si calculase cada movimiento. Isabela, que estaba detrás del mostrador limpiando una taza, lo notó de inmediato. Sus ojos se encontraron con los de él, y por un breve momento sintió una curiosidad que no se atrevió a mostrar. No era el tipo de cliente que solía aparecer por allí. Sus clientes habituales eran obreros, jóvenes estudiantes o parejas en busca de un café para compartir. Vittorio, sin embargo, parecía sacado de una película. «Buenas noches, señor. ¿Qué desea pedir?», preguntó ella, con un tono educado pero ligeramente curioso. La sonrisa que siempre llevaba no vaciló. Encontró la mirada de él con un toque de valentía que incluso la sorprendió. «Un café sin azúcar», respondió Vittorio. Su voz era grave, con un leve acento y una firmeza que no dejaba espacio para discusiones. No la miró inmediatamente. En cambio, observaba el entorno, como si evaluara cada detalle. Isabela preparó el café con eficiencia, pero su mente estaba ocupada tratando de descifrar a aquel hombre. Parecía completamente fuera de contexto, pero su postura revelaba que
Sabía exactamente dónde estaba. Cuando colocó la taza frente a él, la mirada de Vittorio finalmente se fijó en la de ella. Fue en ese momento que algo cambió. No encontró el miedo ni la curiosidad exagerada que solía provocar en las personas. En su lugar, lo que vio fue amabilidad. No era una mirada ingenua o ignorante, sino algo genuino que lo desconcertó por un instante. Era como si Isabela viera en él algo que él mismo ya había olvidado. Vittorio llevó la taza a sus labios y tomó un sorbo, sus ojos aún observando a Isabela mientras ella volvía a atender a otros clientes. Se acomodó en una mesa cerca de Minnesotas, la pared, lejos del bullicio, pero desde donde podía observarla. Algo en él se relajó, una sensación que no experimentaba desde hacía años. La simplicidad de aquel ambiente, las risas discretas de los ancianos al fondo y el murmullo de las conversaciones creaban una atmósfera que parecía casi terapéutica. Desde su mesa la observaba en silencio. Notaba el cuidado con que atendía a cada cliente, la paciencia con que escuchaba a una señora que se quejaba del precio del azúcar y la forma en que jugaba con un niño que corría por el lugar. Cada gesto parecía tan auténtico que era imposible no preguntarse cómo alguien podía mantener tanta pureza en un mundo tan implacable. Isabela, por su parte, también sentía curiosidad. Mientras entregaba los pedidos, sus ojos volvían frecuentemente hacia Vittorio. Había algo en él que la intrigaba, algo que no podía definir. No era solo su apariencia impecable ni su aura de autoridad. Era un misterio cargado de dolor y secretos. Esa noche, sin intercambiar más que unas pocas palabras, algo entre los dos fue plantado. Vittorio salió del café después de pagar su cuenta, pero mientras caminaba por la calle vacía, sintió que había dejado una parte de sí mismo allí dentro. Isabela, recogiendo las mesas después del cierre, se dio cuenta de que el pequeño café nunca volvería a aparecer el mismo. 2 días habían pasado desde que Vittorio Mancini pisó por primera vez el pequeño café. No sabía explicar por qué volvía. Era una decisión que desafiaba su lógica, su naturaleza. Él, que siempre había preferido los salones opulentos de clubes privados y restaurantes exclusivos, ahora encontraba consuelo en el simple aroma del café recién hecho y en el sonido de la campanilla de la puerta que sonaba cada vez que alguien entraba. Al principio, se decía a sí mismo que era por la tranquilidad. El café era un lugar donde nadie lo conocía, donde no era il capo, el líder implacable de una de las organizaciones más temidas de Palermo. Pero la verdad era otra. Era ella. Isabela, cada vez que la veía, sentía algo raro, casi olvidado. Humanidad. La tercera noche consecutiva que apareció, Isabela, siempre atenta, no pudo evitar comentar: «Debe gustarle mucho el café de aquí, señor Vittorio. Es la tercera noche seguida que nos honra con su presencia». Su voz era suave, pero cargada de una dulzura que hacía que hasta las palabras más simples sonaran especiales. Él levantó la vista de la taza que sostenía. «Tal vez sea el café», dijo en un tono que sugería algo más. Isabela rió suavemente, pero no insistió. Sabía cuando una pregunta no iba a ser respondida. Simplemente se giró para atender a otro cliente, dejando a Vittorio solo con sus pensamientos y esa perturbadora paz que empezaba a asociar con la presencia de ella. Vittorio, pensaba, Isabela no era como nadie que hubiera conocido antes. Ella no quería nada de mí, ni poder, ni favores, ni miedo. La veía trabajar, su risa llenando el espacio como una melodía que nadie se atrevía a interrumpir. Y por alguna razón que no comprendía, quería escucharla hablar más. Con el paso de los días, las interacciones entre ambos se hicieron más largas, más cómodas. Primero, trivialidades,
cómo estaba el clima, si la calle principal seguía en obras, las noticias del vecindario. Luego, las conversaciones se profundizaron. Isabela mencionaba a su familia, la lucha por cuidar a su madre enferma y criar a sus hermanos menores. Vittorio escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra. A cambio, ofrecía fragmentos mínimos de su vida, cuidadosamente seleccionados, claro. Nunca revelaba mucho, pero para Isabela parecía que hacía un esfuerzo por ser más humano. Una noche, ella lo sorprendió. «Hoy parece diferente», dijo mientras colocaba su taza de café sobre la mesa. Él arqueó una ceja, intrigado. «¿En qué sentido?» «Menos serio», respondió ella con una sonrisa juguetona, como si hubiera dejado parte del peso del mundo afuera. La observación lo tomó por sorpresa. Pocas personas se atrevían a leer su expresión, y menos aún acertaban. Vittorio se inclinó levemente hacia adelante, fijando sus ojos en los de ella. Una sonrisa suave, casi imperceptible, apareció en sus labios. «Tal vez sea este lugar», dijo él con una voz más baja, más íntima. Vaciló un momento antes de añadir, «O tal vez seas tú». Isabela parpadeó, sorprendida, y desvió la mirada, sonrojándose levemente. Fue un momento breve, pero cargado de algo más profundo, algo que parecía crecer silenciosamente entre los dos. Mientras tanto, en el mundo de Vittorio, su frecuencia al café no pasó desapercibida. Lorenzo Ricci, su mano derecha y aliado más confiable, estaba cada vez más inquieto. Conocía bien el comportamiento metódico de Vittorio y podía notar cuando algo salía del patrón. Una noche, después de que Vittorio saliera del café, Lorenzo lo esperaba afuera, recostado en un coche negro de ventanas oscuras. Cuando Vittorio se acercó, Lorenzo encendió un cigarro y exhaló el humo antes de hablar. «¿Cuántos días ya van, Vittorio? ¿3? ¿4? Eso importa, Lorenzo», respondió Vittorio con una voz firme pero cargada de agotamiento. «¿Sabes? ¿Qué importa?» Lorenzo apagó el cigarro en el suelo y lo miró fijamente. «Esa chica... te estás alejando de lo importante. Es una distracción, y no podemos permitirnos distracciones». Vittorio miró a Lorenzo, su rostro impenetrable, pero sus ojos revelaban un toque de irritación. «Isabela no es una distracción». Lorenzo bufó. «¿No lo es? Vittorio, ella puede no saber quién eres, pero ya es peligrosa. No para ella, sino para ti, para todos nosotros». Vittorio guardó silencio, pero las palabras de Lorenzo resonaron en su interior. Sabía que, en el mundo en el que vivía, cualquier debilidad era un arma potencial en manos equivocadas. Y, por primera vez en años, se sentía vulnerable. No por miedo a perder poder o control, sino por miedo a perder algo que ni siquiera sabía que quería. Una oportunidad de ser más que solo il capo. Las horas después del enfrentamiento parecían alargarse como días. Isabela estaba en su habitación, sentada al borde de la cama, con los ojos fijos en una fotografía antigua de su familia. Era un retrato de tiempos más simples, antes de la desaparición de su hermano, antes de que Vittorio Mancini entrara en su vida. Ahora estaba dividida entre dos mundos: el peso del dolor causado por la muerte de Paulo y los sentimientos avasalladores que comenzaban a crecer por Vittorio. ¿Cómo puedo amar al hombre que destruyó a mi familia? Esa pregunta resonaba en su mente, una y otra vez. Pero junto con la rabia, llegaba algo inesperado: comprensión. Vittorio nunca había ocultado su oscuridad, pero tampoco había usado su posición para manipularla o engañarla. Por el contrario, era el único que parecía realmente vulnerable cuando estaba con ella. Sabía que la elección que enfrentaba no era simple. Amar a Vittorio significaba aceptar no solo su pasado, sino también los peligros que venían con él. Y aún así, algo dentro de ella se rehusaba a abandonarlo.
realmente puede cambiar. ¿Puedo confiar en el hombre que quiere ser y no en el que fue? Mientras Isabela luchaba con sus propios demonios, el mundo de Vittorio estaba en llamas. Su decisión de abandonar la mafia no era un secreto bien guardado. Informantes, aliados y enemigos habían percibido las señales. Ausencias prolongadas, reuniones canceladas, operaciones delegadas a otros. Para los rivales de Vittorio, esto no era solo una señal de debilidad, sino una oportunidad. En su sed de poder, los jefes rivales comenzaron a trazar planes para derribar a Vittorio antes de que pudiera escapar. Sabían que un líder que intenta salir deja tras de sí vulnerabilidades. Y en el caso de Vittorio, esa vulnerabilidad tenía un nombre: Isabela. Lorenzo Ricci, siempre su fiel escudero, veía el caos acercarse como una tormenta inevitable. Conocía el submundo mejor que nadie. Allí, las emociones eran armas mortales y el amor era la más peligrosa de todas. Una noche, mientras Vittorio revisaba documentos en el silencio de su oficina, Lorenzo entró sin tocar, con el rostro sombrío. «Necesitamos hablar», dijo, con voz grave. Vittorio lo miró, levantando una ceja. «¿Algo ha pasado?» «Va a pasar», respondió Lorenzo, cruzándose de brazos. «Tus rivales saben que quieres salir, ya se están moviendo, y no te van a dejar ir en paz, Vittorio, mucho menos con ella». El nombre de ella parecía flotar en el aire. Vittorio cerró la carpeta en la que estaba trabajando y se inclinó en la silla mirando a Lorenzo. «Conozco los riesgos». «No, no los conoces», replicó Lorenzo dando un paso al frente. «Esos hombres no se detendrán. Irán tras ella, y si no haces algo, usarán a Isabela para destruirte». Vittorio respiró hondo, la tensión visiblemente creciendo en sus hombros. «¿Y qué sugieres, Lorenzo? ¿Que la abandone? ¿Que finja que nunca significó nada para mí?» «Sí», respondió Lorenzo sin titubear. «Si sigues con ella, lo perderás todo, y peor aún, la arrastrarás a este infierno». El silencio que siguió fue pesado, casi asfixiante. Lorenzo sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía quedarse de brazos cruzados mientras veía a su jefe, su amigo, arriesgarse de manera tan imprudente. Finalmente, Vittorio habló con una voz más calmada de lo que Lorenzo esperaba. «He pasado toda mi vida sacrificando todo por el poder, por el respeto, por el miedo. Por primera vez he encontrado algo que vale la pena, algo real. ¿Y quieres que lo tire por la borda?» Movió la cabeza lentamente. «No lo haré». Lorenzo suspiró, pero no se rindió. «¿Y cuando la atrapen? ¿Cuando usen a Isabela contra ti? ¿Podrás vivir sabiendo que la pusiste en este camino?» Vittorio se levantó, su mirada helada. «Si alguien se atreve a tocarla, Lorenzo, acabaré con cada uno de ellos, no importa el costo». Lorenzo salió de la oficina, derrotado pero aún leal. Sabía que no podía cambiar la mente de Vittorio, pero también sabía que debía protegerlo de sí mismo. Mientras tanto, Vittorio comenzó a trazar un plan. Ya no podía ser solo un líder de la mafia. Ahora debía ser un estratega, un hombre dispuesto a arriesgarlo todo por alguien a quien amaba. Esa misma noche, Vittorio fue al café. Necesitaba ver a Isabela, convencerla de que, a pesar de todo, era digno de su amor. Cuando entró, la encontró sentada en una mesa con el rostro pensativo, iluminado solo por la tenue luz del letrero del café. «Vittorio», dijo ella, levantando la mirada. Había una mezcla de emociones en sus ojos, dolor, duda, pero también un calor que él reconocía. «Isabela», comenzó él sentándose frente a ella, «sé que no puedo borrar lo que pasó, y sé que tienes todas las razones para odiarme, pero lo que siento por ti es lo único verdadero que he tenido. Si me das una oportunidad, lucharé por nosotros. Lucharé por ti». Isabela lo miró por un largo momento.
Sus palabras eran sinceras, pero su mundo era tan peligroso, tan impredecible, que no sabía si podía confiar en él. ¿Y si esta lucha nos destruye, Vittorio?, preguntó, con la voz cargada de emoción. Entonces, que arda todo, respondió él sin dudar. Prefiero caer luchando por ti que vivir un día sin creer que vale la pena. Vittorio pensó. Al final, no se trataba solo de amor. Se trataba de redención, de demostrarme a mí mismo que podía ser más que el hombre que fui, y por primera vez estaba dispuesto a sacrificarlo todo, porque por primera vez tenía algo por lo que valía la pena luchar. Era una noche sin estrellas en Palermo y las calles estaban envueltas en una tensión silenciosa. Los callejones estrechos, iluminados solo por faroles parpadeantes, se habían convertido en un laberinto de sombras y secretos. Vittorio sabía que el enfrentamiento final era inevitable. Había pasado días preparándose, trazando un plan para proteger a Isabela a toda costa, incluso si eso significaba sacrificarse. Isabela, escondida en un lugar seguro, no sabía que Vittorio estaba a punto de enfrentarse a sus enemigos. Él le había prometido que volvería, que finalmente podrían huir juntos. Pero en el fondo, ella sabía que algo andaba mal. El silencio de él antes de marcharse esa noche, la forma en que la besó en la frente como si fuera una despedida. Algo estaba a punto de cambiar. En las calles oscuras, Vittorio lideraba un pequeño grupo de aliados leales. El lugar elegido para el enfrentamiento era un almacén abandonado en el puerto, donde sus rivales habían marcado una reunión. Vittorio sabía que no era una negociación, era una trampa, pero también sabía que era su única oportunidad para enfrentarlos de una vez por todas. El conflicto comenzó antes de que Vittorio llegara a la entrada del almacén. Los rivales habían traído más hombres de lo esperado, y el sonido ensordecedor de los disparos resonaba en las paredes del puerto. Los aliados de Vittorio luchaban a su lado, cubriéndolo mientras avanzaban entre pilas de cajas y contenedores. Cada paso era una batalla, cada esquina un posible peligro. Pero Vittorio no solo luchaba contra hombres armados, también enfrentaba los fantasmas de sus decisiones. Cada enemigo derrotado, cada orden dada, era un recordatorio de quién había sido y de lo que había perdido. Sabía que esa noche no se trataba solo de sobrevivir, sino de redimirse. No. ¡Te detengas, Lorenzo!, gritó Vittorio mientras avanzaban hacia el centro del almacén. No podemos dejar que nos rodeen aquí. Sin embargo, incluso con toda su estrategia, los enemigos eran demasiados. Su grupo fue reducido rápidamente y la situación se volvió desesperada. Fue entonces cuando uno de los rivales apareció, escoltando a alguien que Vittorio reconoció al instante. Isabela. Habían descubierto su escondite. Ella fue llevada al almacén y su mirada se cruzó con la de Vittorio. Sus ojos reflejaban miedo, pero también una determinación inquebrantable. «¡Déjenla ir!», gritó Vittorio, saliendo de su escondite. Su voz era una mezcla de furia y desesperación. El líder rival, un hombre con una sonrisa fría y calculadora, respondió con burla. «¿De verdad creías que podías escapar, Mancini? ¿Pensaste que podrías dejarlo todo atrás? Sabías que nunca sería tan fácil». El arma de Vittorio se alzó, pero antes de que pudiera disparar, otros hombres rodearon a Isabela apuntándole con sus armas. «Tienes una elección», continuó el líder. «Ríndete y entrega todo lo que tienes, o ella muere aquí mismo». El tiempo pareció detenerse. Vittorio miró a Isabela, viendo la lucha en sus ojos. Sabía que no podía dudar. Toda su vida había tomado decisiones difíciles, pero esta era la más cruel de todas. En un movimiento rápido, disparó a los dos hombres más cercanos a Isabela, desatando el caos. Corrió hacia ella, logrando derribar al líder en el proceso, pero el costo fue alto.
Un disparo resonó y Vittorio cayó, herido. A pesar del dolor, se arrastró hasta Isabela y la sostuvo en sus brazos. «¡Vittorio!», gritó ella, sosteniéndolo con fuerza. Sus manos estaban cubiertas de sangre y las lágrimas corrían por su rostro. «Vas a estar bien. Vamos a salir de aquí. Solo tienes que resistir». Él le sonrió débilmente pero con amor. «Te lo dije, lucharía por ti», susurró con voz rasposa. «No digas eso», rogó ella, las lágrimas cayendo sin control. «Vas a sobrevivir. Tendremos el futuro que prometiste». Vittorio apretó su mano, sus ojos brillando con una intensidad que ella nunca había visto antes. «Solo quería darte un futuro, lejos de todo esto». Tomó una última respiración profunda, su fuerza desvaneciéndose. «Me recordaste que aún hay algo puro en este mundo». Meses después, Isabela, ahora en un lugar completamente diferente, había convertido el café donde todo comenzó en su refugio. Lo dirigía como un lugar para aquellos que necesitaban consuelo y esperanza. Vivía con la memoria de Vittorio en su corazón, sabiendo que él le había enseñado una lección invaluable. Incluso en los lugares más oscuros, una chispa de luz puede brillar. Mientras el sol salía sobre Palermo, Isabela miró al cielo, sintiendo una paz que nunca imaginó posible. «No sé si él sigue vivo, pero sé que nunca fue tan libre como ahora, y por él continuaré». Vittorio sobrevivió al enfrentamiento, pero despertó en un refugio seguro provisto por Lorenzo. Su cuerpo estaba debilitado, pero su determinación seguía firme. Isabela, por su parte, cuidaba de él, aunque la relación entre ambos estaba tensionada. Lo amaba, pero el dolor por su hermano aún era una barrera que no sabía cómo superar. «¿Por qué hiciste esto por mí, Vittorio?», preguntó Isabela mientras cambiaba las vendas de su pecho. «Porque eres lo único verdadero que he tenido en mi vida. Si eso significa que debo pasar el resto de ella compensando mis errores, lo acepto». Mientras tanto, los enemigos de Vittorio no estaban satisfechos con su derrota. La organización rival veía su debilidad como una oportunidad para tomar su territorio, y algunos de sus antiguos aliados también comenzaban a volverse en su contra. Lorenzo, pese a su lealtad, sabía que necesitaban una nueva estrategia para sobrevivir. Vittorio abrió los ojos lentamente. El dolor en el pecho y las costillas era insoportable. Cada respiración era un esfuerzo monumental. Miró a su alrededor, confuso. El entorno era sencillo y oscuro, iluminado solo por una lámpara tenue colgando del techo. Las paredes de concreto frío y sin terminar indicaban que estaba en un lugar discreto e improvisado. Intentó moverse, pero su cuerpo se sentía pesado, como si estuviera atrapado en el colchón delgado en el que descansaba. «Por fin despiertas», dijo una voz familiar. Lorenzo apareció en su campo de visión, con los brazos cruzados y el rostro marcado por el cansancio. «Pensé que tendría que llamar a un sacerdote». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Vittorio con voz ronca. «2 días», respondió Lorenzo. «Perdiste mucha sangre. Casi no logro sacarte de ahí». Suspiró, apagando un cigarrillo en un cenicero cercano. «Tuviste suerte, pero no por mucho tiempo si sigues así». Antes de que Vittorio pudiera responder, unos pasos ligeros resonaron en la habitación. Isabela entró con un cuenco de agua y un paño limpio. Al cruzar su mirada con la de Vittorio, su expresión se suavizó por un instante, pero rápidamente volvió a ser una máscara de cautela y dolor. Isabela se acercó a la cama y colocó el cuenco en la mesa cercana. Con manos cuidadosas, comenzó a cambiar las vendas en el pecho de Vittorio. La visión de la herida aún la estremecía, pero se obligaba a continuar. Él se había herido por ella, algo que no sabía cómo procesar. «No debiste hacerlo», dijo con voz firme, aunque cargada
de emoción contenida. ¿Hacer qué?, preguntó Vittorio, observándola con atención. Arriesgar tu vida por mí, respondió sin mirarlo directamente. No fue un riesgo, Isabela, corrigió él, con voz suave. Tomé la única decisión que tenía sentido. Ella se detuvo, con las manos temblando mientras presionaba un vendaje limpio contra su pecho. Finalmente lo miró a los ojos. ¿Por qué lo hiciste, Vittorio? ¿Por qué? Su pregunta estaba cargada de dolor y confusión. Vittorio respiró hondo, ignorando el dolor que esto le causaba, y respondió: «Porque eres lo único verdadero que he tenido en mi vida. Si eso significa que debo pasar el resto de ella compensando mis errores, lo acepto». Sus palabras la impactaron profundamente. Isabela parpadeó tratando de contener las lágrimas. Lo amaba, pero el dolor por su hermano seguía siendo una barrera. ¿Cómo podía confiar en alguien que incluso indirectamente había sido responsable de tanto sufrimiento? «No sé si puedo superar todo esto, Vittorio», dijo ella, casi en un susurro. «Lo sé», respondió él, con una honestidad devastadora. «Pero eso no me impedirá intentarlo». Mientras Vittorio e Isabela enfrentaban sus propias batallas emocionales, el mundo a su alrededor se desmoronaba. La noticia de que Vittorio había sobrevivido al enfrentamiento corrió rápidamente por las calles. Para sus rivales era inaceptable. Veían su recuperación como una debilidad temporal que podían aprovechar. En los bastidores, los líderes rivales comenzaron a planear su próximo movimiento. No querían solo eliminar a Vittorio, sino también tomar todo lo que era suyo. Territorios, aliados, respeto. La derrota inicial de Vittorio había desencadenado un efecto dominó, y ahora incluso algunos de sus propios aliados comenzaban a cuestionar su liderazgo. Lorenzo, en medio de esta tormenta, se encontraba en una posición delicada. Su lealtad hacia Vittorio era inquebrantable, pero sabía que debía actuar rápido para evitar que la situación empeorara. En una noche silenciosa en el refugio, mientras Isabela dormía en el sofá de otra habitación, Lorenzo confrontó a Vittorio. «Sabes que esto no terminará aquí, ¿verdad?», comenzó Lorenzo, sentándose en una silla junto a la cama. «Ellos están esperando que desaparezcas. Para ellos ya estás muerto. Solo falta el cuerpo». «Que lo intenten», respondió Vittorio con voz cargada de determinación. «No entiendes», insistió Lorenzo, inclinándose hacia adelante. «No es solo contigo. Van a por todo y todos, y eso la incluye a ella». Señaló hacia la puerta, claramente refiriéndose a Isabela. Vittorio apretó los puños, ignorando el dolor que esto le causaba. «No permitiré que la toquen». «¿Y cómo vas a hacerlo, Vittorio?», preguntó Lorenzo exasperado. «Ya no eres el hombre al que temen. Estás herido, con pocos aliados y sin un plan claro. Necesitamos una estrategia». Vittorio guardó silencio por un momento, sus ojos fijos en el techo. Sabía que Lorenzo tenía razón, pero también sabía que no podía retroceder. No ahora. «Entonces hacemos lo que mejor sabemos hacer», dijo finalmente. «Sobrevivimos, y les hacemos pagar por cada error». Mientras Lorenzo trabajaba para reunir a los aliados restantes y fortalecer las defensas, Isabela permanecía junto a Vittorio, cuidando de sus heridas físicas y emocionales. La relación entre ambos seguía siendo tensa, pero había una conexión innegable. En un momento de rara vulnerabilidad, Isabela se sentó junto a Vittorio y preguntó: «¿Crees que podemos tener una vida lejos de todo esto? ¿Una vida normal?». Él la miró con una intensidad que casi la hizo apartar la vista. «No sé qué es normal, Isabela, pero sé que contigo cualquier cosa será mejor que esto». Ella no respondió, pero por primera vez sintió que tal vez existía un camino, aunque incierto y lleno de peligros. Vittorio, en sus pensamientos, reflexionaba. «Sabía que el tiempo jugaba en nuestra contra.
Cada día que pasaba, nuestros enemigos se acercaban más y mis fuerzas disminuían, pero por primera vez tenía algo por lo que valía la pena luchar. No solo por el poder, sino por una oportunidad de redención, y por ella. Mientras Vittorio planeaba su próximo movimiento, Isabela comenzó a investigar lo que realmente sucedió con su hermano. Descubrió que no era tan inocente como ella creía. Se había involucrado en actividades peligrosas por su cuenta, traicionando a la mafia para aliarse con una facción rival. Aunque esto no justificaba su muerte, sí explicaba el contexto que llevó a la tragedia. Esta revelación trajo consigo una mezcla de alivio y culpa para Isabela. Comenzó a darse cuenta de que el mundo de Vittorio era más complejo de lo que parecía y que, a pesar de sus terribles acciones, él también era una víctima de las circunstancias. Mientras Vittorio permanecía en el refugio, calculando cuidadosamente sus próximos pasos, Isabela se sintió consumida por una necesidad implacable de respuestas. El dolor por la pérdida de su hermano, Paulo, aún ardía intensamente, pero había algo más: la duda. El enfrentamiento con Vittorio y el sacrificio que él había hecho por ella plantaron una semilla en su mente. ¿Hay algo que no sé sobre lo que le ocurrió a Paulo? Decidida, Isabela comenzó su propia investigación, usando las pocas vistas que tenía y la red de contactos que había construido trabajando en el café. Era un proceso lento y peligroso. Sabía que adentrarse en el oscuro mundo de Vittorio ponía su vida en riesgo, pero también sabía que necesitaba entender la verdad antes de decidir cómo seguir adelante. Fue en una conversación casual con un cliente habitual del café, un hombre que parecía saber más de lo que decía, donde Isabela encontró el primer hilo que desenredar. Paulo no era precisamente un santo, ¿sabes?, comentó el hombre mientras giraba su taza de café sobre la mesa. Isabela abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué quiere decir con eso? El hombre se encogió de hombros, como si dudara en comprometerse demasiado. Escuché historias, se metía en cosas peligrosas, cosas que no siempre iban de acuerdo con el código de conducta de cierto tipo de personas que conviene evitar. Isabela sintió una mezcla de ira e incredulidad. ¿Está diciendo que mi hermano estaba involucrado con la mafia? El hombre rió, pero no de manera cruel. Era una risa triste, como si quisiera decir que ella ya conocía la respuesta. Estaba involucrado, pero no como tú imaginas. Con el corazón pesado, Isabela empezó a conectar las piezas. Habló con otras personas que conocían a Paulo y poco a poco comenzó a formarse una imagen más clara. Paulo había empezado a trabajar para una facción menor de la mafia para ganar dinero rápido. Necesitaba mantener a la familia y pagar deudas, y esa parecía ser la solución más sencilla. Lo que comenzó como una actividad de bajo riesgo escaló rápidamente. Paulo, ambicioso e imprudente, intentó cambiar de bando, traicionando a la facción para la que trabajaba al negociar con una rival más poderosa. Fue una jugada peligrosa y fatal. Subestimó a los hombres con los que trataba, y esa traición lo llevó a su ejecución. La orden había sido firmada por Vittorio, pero ahora Isabela entendía que Paulo había entrado en ese juego por su propia cuenta. Este descubrimiento fue como una puñalada en su corazón. Siempre había visto a Paulo como el hermano protector, alguien que haría cualquier cosa por mantener a la familia unida. Saber que se involucró voluntariamente en el submundo la dejó dividida. No podía negar la ira que sentía hacia él, pero tampoco podía ignorar el dolor de su pérdida. Esa noche, Isabela se sentó sola en el pequeño sofá del refugio, perdida en sus pensamientos. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. De alguna manera, había alivio en saber que Paulo no era simplemente una víctima inocente. Había tomado decisiones que lo llevaron a ese destino.
Pero esa revelación también trajo un peso abrumador de culpa. Podría haber hecho algo para ayudarlo. Debería haberme dado cuenta de lo que estaba haciendo. Mientras reflexionaba, comenzó a ver el mundo de Vittorio desde una nueva perspectiva. Él no era solo el hombre que dio la orden que acabó con la vida de su hermano. También era parte de un sistema implacable, donde se tomaban decisiones difíciles todos los días. Vittorio, al igual que Paulo, era una víctima de las circunstancias, atrapado en un ciclo de violencia que parecía imposible de romper. Cuando Vittorio entró en la sala, con mapas y notas de su próxima operación en las manos, notó la expresión perdida de Isabela. «¿Estás bien?», preguntó, acercándose con cuidado. Ella levantó la mirada hacia él y por un momento vio algo más allá del hombre que había confrontado días atrás. Vio las cicatrices invisibles que llevaba, el peso de todas las terribles decisiones que había tomado. «He descubierto más sobre Paulo», dijo ella con voz baja. Vittorio se sentó a su lado esperando que continuara. No era tan inocente como pensaba, admitió, casi con un nudo en la garganta. Eligió este camino, aunque fuera por desesperación. Pero eso no hace que sea más fácil. Vittorio asintió, comprendiendo. A veces tomamos decisiones que parecen correctas en el momento, pero nos llevan a lugares que nunca imaginamos. Eso no justifica lo que pasó, Isabela, pero espero que te ayude a entender. Ella lo miró por un largo momento, evaluando cada palabra. Tú eres parte de esto, Vittorio, este mundo que me lo quitó. Pero también sé que no eres solo el monstruo que imaginé. Él no respondió. Solo tomó su mano con cuidado, como si temiera que ella lo apartara. Por primera vez, Isabela no retrocedió. Isabela pensó, esa noche algo cambió. Todavía cargaba con el dolor por la pérdida de Paulo, pero también comencé a ver la complejidad de Vittorio. Era un hombre que había cometido errores terribles, pero que, de alguna manera, aún era capaz de amar, de proteger, y a pesar de todo el caos, estaba intentando ser mejor. Tal vez, solo tal vez, hubiera una oportunidad para los dos. Vittorio. Mancini sabía que estaba en una encrucijada. Para proteger a Isabela y asegurarse de que ambos pudieran escapar del ciclo de violencia que los rodeaba, tendría que actuar con rapidez y precisión. No bastaba con derrotar a sus enemigos, necesitaba desmantelar el sistema que había moldeado su vida. Para ello, Vittorio decidió reunir a sus aliados más confiables, hombres y mujeres, que, al igual que él, estaban cansados de la brutalidad y el caos de la mafia, pero que aún le debían lealtad. En el refugio, en una sala improvisada como centro de comando, mapas y papeles cubrían una mesa grande. Lorenzo estaba a su lado, siempre el estratega pragmático, pero ahora más ansioso que nunca. «Ellos piensan que soy débil porque estoy herido», dijo Vittorio mientras analizaba las notas frente a él. Se apoyaba en un bastón improvisado, aún debilitado por sus lesiones. Sus ojos, sin embargo, estaban llenos de determinación. Pero es precisamente ahora cuando cometerán errores. Subestimarán lo que todavía puedo hacer. Lorenzo cruzó los brazos, pero no ocultó su preocupación. «Vittorio, tenemos pocos aliados confiables, y los que aún están con nosotros, no sé si están listos para enfrentarse al sistema». «Entonces haremos que lo estén», respondió Vittorio con firmeza. Miró a Lorenzo con intensidad. «Esto no es solo una lucha por el poder. Es una lucha por la supervivencia, por ella». Mientras Vittorio reunía a sus aliados, Isabela sorprendió a todos al decidir que quería ayudar. Inicialmente, tanto Lorenzo como Vittorio intentaron disuadirla. «Esto no es para ti, Isabela», dijo Lorenzo. «No entiendes cómo funciona este mundo». Pero Isabela, con su determinación inquebrantable, replicó: «Entiendo más de lo
¿Qué creen? Y es precisamente por eso que me necesitan. Ustedes son parte de este sistema. Yo soy una forastera. Puedo hablar con personas a las que ustedes nunca podrían llegar, y francamente no tienen otra opción. Vittorio, aunque reacio, reconoció la verdad en sus palabras. Sabía que subestimarla sería un error. Había una fuerza en Isabela que nunca había visto en nadie, una valentía que lo inspiraba tanto como lo preocupaba. Isabela comenzó a usar su posición como una figura externa para infiltrarse en lugares y conversaciones fuera del alcance de Vittorio y sus hombres. Visitó a antiguos asociados de la mafia que habían sido marginados por el sistema, personas con rencores hacia los jefes rivales de Vittorio. Los abordaba con cuidado, ofreciendo información y promesas de protección a cambio de alianzas temporales. Su inteligencia y su habilidad para leer a las personas comenzaron a ganarse la confianza de aliados reticentes. En una ocasión, convenció a un contrabandista de cambiar de bando usando solo lógica y un sincero llamamiento emocional. ¿De verdad crees que esos hombres se preocupan por ti?, le preguntó. En el momento en que dejes de serles útil, te descartarán. Vittorio, al menos, está dispuesto a luchar por algo más grande. Únete a nosotros y tendrás más que una oportunidad de sobrevivir. Tendrás una oportunidad de cambiar algo. Con la ayuda de Isabela, Vittorio empezó a ver resultados. Los aliados, que antes dudaban, ahora se presentaban listos para actuar. En una reunión clandestina en un almacén abandonado, Vittorio reunió a los líderes de sus fuerzas restantes. La tensión en el aire era palpable, pero la presencia de Isabela trajo una energía renovada al grupo. «Estamos en desventaja numérica», comenzó Vittorio, su voz resonando en el espacio. «Pero no estamos en desventaja estratégica. Sabemos dónde están, sabemos quiénes son y sabemos cómo piensan. Nuestro trabajo es desmantelar el sistema pieza por pieza». Lorenzo intervino. «Pero esto requiere lealtad. Todos ustedes deben estar comprometidos. No podemos permitir dudas ni traiciones». Isabela, al lado de Vittorio, tomó la palabra. «Ustedes tienen algo que los rivales de Vittorio no tienen. Un líder dispuesto a sacrificarlo todo por aquellos a quienes ama. Eso no es debilidad, es fortaleza, y juntos podemos demostrarlo». Sus palabras, simples pero sinceras, resonaron en los corazones de los presentes. Incluso los más cínicos empezaron a darse cuenta de que esta lucha no era solo por poder, sino por algo más profundo: libertad y redención. Con sus fuerzas ahora más unidas, Vittorio delineó un plan audaz. Atacarían los puntos débiles de los jefes rivales: depósitos de dinero, rutas de contrabando y alianzas con políticos corruptos. La idea era desestabilizarlos antes de enfrentarlos directamente. Cada ataque sería meticulosamente planeado, con Isabela actuando frecuentemente como negociadora o infiltrada. Pero, a medida que el plan avanzaba, el riesgo para Isabela aumentaba. Ella sabía que estaba siendo observada, pero no se detuvo. Cada paso que daba la acercaba más a liberar a Vittorio y a sí misma de ese oscuro mundo. Vittorio reflexionaba en voz alta. Sabía que le estaba pidiendo mucho, más de lo que cualquiera debería soportar. Pero cada día Isabela demostraba ser más fuerte que todos nosotros. No solo entró en mi mundo, lo enfrentó con la cabeza en alto, y por eso lucharía hasta el final. Vittorio hizo una oferta peligrosa. A cambio de su libertad y la de Isabela, entregaría los registros financieros que comprometían a todos los jefes de la organización. ¿Estás loco?, protestó Lorenzo. Si entregas esos documentos, te perseguirán hasta el infierno. Lo sé, Lorenzo, respondió Vittorio con una mirada firme. Pero ya no se trata de mí, es por ella. Isabela descubrió el plan y se sintió dividida.
Sabía que, si Vittorio seguía adelante, estaría marcado para siempre, pero también sabía que no podía detenerlo sin ponerlo todo en peligro. La noche era sofocante y la tensión palpable, mientras Vittorio Mancini entraba en una sala amplia, iluminada solo por la fría luz de lámparas industriales colgantes. El lugar elegido para el encuentro era un viejo almacén en el puerto, una elección simbólica para un enfrentamiento final que definiría el destino de todos los involucrados. Los jefes de la mafia rival estaban posicionados alrededor de una larga mesa de metal, cada uno acompañado por sus guardaespaldas armados. Vittorio, aún debilitado por sus heridas, entró con la postura de un hombre que ya no tenía nada que perder. Lorenzo caminaba detrás de él, con una expresión tensa pero resuelta. Para cualquier observador era imposible ignorar el peso del momento. Esto no era solo una negociación, era un enfrentamiento directo entre poder, ambición y sacrificio. En 1900, la mesa, los líderes rivales, lo observaron con miradas calculadoras. Carlo Moretti, el más influyente entre ellos, rompió el silencio. «Mancini», dijo con una sonrisa fría, «tienes suerte de seguir vivo, pero voy a ser directo. No tienes nada que ofrecer que justifique esta reunión. Así que, ¿por qué no empezamos a deshacernos de ti ahora mismo?» Vittorio no titubeó. Colocó un maletín negro sobre la mesa y lo abrió lentamente, revelando una pila de documentos organizados y un pequeño pendrive. La sala quedó en silencio. «Estos son los registros financieros de todos ustedes», comenzó Vittorio, su voz firme pero sin elevar el tono. «Operaciones bancarias, sobornos, transferencias a cuentas en el extranjero, todo el sistema que han construido en detalle, todo lo que la policía y los fiscales necesitarían para derribar no solo a ustedes, sino a toda la organización». El silencio fue roto por murmullos de incredulidad. Moretti entrecerró los ojos, intentando evaluar si aquello era una amenaza o una jugada desesperada. «¿Y trajiste esto aquí para qué? ¿Para amenazarnos?» «No», respondió Vittorio, cruzando los brazos. «Lo traje para negociar mi libertad y la de Isabela a cambio del silencio de estos documentos. Nos dejan en paz y garantizo que este material nunca verá la luz del día». Detrás de Vittorio, Lorenzo no pudo contenerse. Aunque conocía el plan, escuchar la propuesta en voz alta hizo que su frustración alcanzara el límite. «Estás loco, Vittorio. Si entregas esos documentos te perseguirán hasta el infierno. No habrá lugar en este mundo donde puedas esconderte». Vittorio se giró parcialmente hacia Lorenzo, pero su expresión permaneció tranquila, determinada. «Lo sé, Lorenzo», respondió, «pero ya no se trata de mí, es por ella». Lorenzo negó con la cabeza, desesperado. «Estás tirando todo lo que construiste, todo el poder, todo el respeto. No cumplirán el acuerdo, ¿lo sabes?» «Tal vez no», admitió Vittorio, «pero si no lo intento, ella nunca estará a salvo». «Y no puedo seguir con esto, Lorenzo. Ya no». Mientras el encuentro tenía lugar, Isabela, quien había descubierto el plan por casualidad, estaba escondida fuera del almacén, acompañada por uno de los aliados leales de Vittorio. Había escuchado a Lorenzo mencionar la entrega de los documentos y con el corazón acelerado entendió lo que Vittorio estaba dispuesto a sacrificar. «Está arriesgando todo por mí», murmuró para sí misma. «Sí», respondió el aliado junto a ella, «y es precisamente por eso que necesita que confíes en él». Pero Isabela no podía simplemente esperar. Su mente estaba dividida. Si Vittorio seguía adelante, sería un blanco para siempre. Ningún acuerdo podría protegerlo de hombres como Carlo Moretti. Sin embargo, también sabía que si intervenía, podría arruinarlo todo. Dentro del almacén, Moretti finalmente habló. Rió, pero su risa estaba llena de desprecio. «Eres un hombre interesante, Mancini.
Siempre tan calculador, tan frío. Y ahora mírate, herido, desesperado, ofreciendo tu vida por una mujer. ¿Qué te pasó? Vittorio permaneció inmóvil, mirando directamente a Moretti. Ella pasó, dijo. Algo que ninguno de ustedes entendería jamás, algo que vale más que cualquier cosa que puedan ofrecer. Moretti se inclinó hacia adelante, su rostro ahora sombrío. ¿Y qué te hace pensar que podemos confiar en ti? ¿Que no tienes copias de estos documentos repartidas por el mundo? No las tengo, respondió Vittorio, porque sé que, si rompen este acuerdo, me encontrarán antes de que pueda usarlas. Estoy poniendo mi vida en sus manos. Ustedes deciden qué hacer con ella. Mientras los jefes discutían entre ellos, Isabela no pudo quedarse quieta. Entró al almacén, su presencia llamando la atención de todos. «Isabela, no», dijo Vittorio, su tono una mezcla de sorpresa y preocupación. «No voy a dejar que hagas esto solo», respondió ella, caminando hacia él. Miró a los líderes rivales, con la ira y la determinación brillando en sus ojos. ¿Creen que esto es solo sobre él? No lo es. Él está dispuesto a sacrificar todo porque ustedes no saben lo que es el amor, lo que es el honor. Pero yo sí. Y si rompen este acuerdo, lucharé hasta mi último aliento para asegurarme de que todos caigan. El coraje de Isabela sorprendió incluso a los jefes más experimentados. Moretti, después de unos momentos de silencio, volvió a reír, pero esta vez parecía menos seguro de sí mismo. «Tienes suerte, Mancini. Esta mujer tiene más coraje que tú». Después de una larga pausa, Moretti finalmente respondió. «Tienes tu acuerdo, pero recuerda, Mancini, te estamos vigilando, y si fallas, no habrá misericordia». Mientras salían del almacén, Lorenzo, todavía desconfiado, se acercó a Vittorio. «Van a romper el acuerdo, lo sabes». «Lo sé», respondió Vittorio, mirando a Isabela que caminaba a su lado. «Pero ahora tenemos una oportunidad, y eso es lo único que importa. Isabela». En ese momento, supe que Vittorio había sacrificado todo para que tuviéramos una oportunidad de empezar de nuevo. Y aunque el peligro seguía presente, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Juntos enfrentaríamos lo que viniera. El plan funcionó, en parte. Vittorio logró asegurar su salida y la de Isabela, pero al costo de convertirse en un objetivo permanente para la mafia. Sabía que no podía seguir viviendo en Palermo. Con Lorenzo y algunos aliados, organizó nuevas identidades para ambos, planeando escapar al extranjero. La noche de la partida, Vittorio e Isabela tuvieron una última conversación sobre el futuro. «¿Crees que realmente podemos escapar de esto?», preguntó Isabela. «No lo sé», admitió, «pero si existe una oportunidad, aunque sea pequeña, de construir algo nuevo contigo, vale la pena intentarlo». Isabela tomó su mano. Por primera vez, se sintió realmente en paz con la decisión de dejarlo entrar en su vida. El plan de Vittorio había funcionado, pero no sin consecuencias devastadoras. Ahora él e Isabela eran fugitivos, no solo de los jefes que aceptaron el acuerdo, sino de todo un sistema que no perdonaba traiciones ni deserciones. La maleta con los registros financieros había desaparecido, quemada por Lorenzo bajo órdenes explícitas de Vittorio. Pero la amenaza de que pudieran existir copias flotaba como una sombra sobre sus rivales. Era el tipo de garantía que mantendría a los jefes dudando en actuar, por ahora. Con la ayuda de Lorenzo y los pocos aliados leales que quedaban, Vittorio organizó una salida estratégica. En silencio y bajo el manto de la noche, consiguió documentos falsos, nuevas identidades y pasajes discretos al extranjero. Era una operación meticulosa, un reflejo de su mente estratégica, pero el peso de la decisión era claro. Nunca podría regresar a Palermo.
la ciudad que había definido su vida y que ahora representaba su mayor amenaza. El refugio estaba casi vacío. Las maletas listas y el silencio solo era interrumpido por el sonido distante de las olas rompiendo en la costa. Isabela estaba sentada cerca de la ventana, mirando hacia afuera, donde la luna iluminaba débilmente las calles desiertas. Vittorio entró en la sala, deteniéndose por un momento para observarla. Incluso ahora, con todo a punto de cambiar, ella parecía tranquila, pero él sabía que en su interior estaba luchando con las mismas incertidumbres que él. «Todo está listo», dijo Vittorio, rompiendo el silencio. Isabela se giró hacia él, con una mirada tranquila pero llena de preguntas sin responder. Se levantó y caminó hasta él, deteniéndose a pocos pasos de distancia. «¿Crees que realmente podemos escapar de esto?», preguntó en voz baja, casi un susurro. Él no respondió de inmediato. En cambio, la miró con una sinceridad que rara vez permitía mostrar a los demás. «No lo sé», admitió, con una voz cargada de un peso que parecía mayor que él. «No sé si algún día seremos realmente libres. Pero si hay una oportunidad, aunque sea pequeña, de construir algo nuevo contigo, vale la pena intentarlo». Por un momento, el silencio regresó, pero esta vez no era incómodo. Era como si las palabras de él necesitaran espacio para ser absorbidas. Isabela se acercó más y tomó su mano. Sus dedos se entrelazaron, y ella sintió la firmeza de su agarre, como si intentara transmitir toda la seguridad que podía ofrecerle. «No sé cómo será el futuro», dijo ella, mirándolo directamente a los ojos. «Pero sé que contigo estoy dispuesta a descubrirlo». Vittorio esbozó una pequeña sonrisa, una sonrisa genuina, aunque rara. Por primera vez en mucho tiempo sintió una chispa de esperanza. No se trataba solo de sobrevivir, se trataba de empezar de nuevo. Cuando llegó el momento, Vittorio, Isabela y Lorenzo se dirigieron a un puerto discreto, donde un barco los esperaba para llevarlos a un destino temporal, un punto de paso antes de embarcarse en una nueva vida. Lorenzo insistió en acompañarlos hasta el último momento para asegurarse de que todo estuviera seguro. Mientras cargaban las maletas en el barco, Lorenzo, siempre pragmático, se acercó a Vittorio. «¿Estás seguro de esto? Porque si vas a cambiar de opinión, este es el momento». «No voy a cambiar de opinión», respondió Vittorio con firmeza. «Ellos lo saben, y tú también deberías saberlo». Lorenzo asintió, pero había algo en sus ojos, una mezcla de preocupación y respeto. Sabía que se estaba despidiendo no solo de un jefe, sino de un amigo. Con las maletas a bordo, Vittorio e Isabela subieron al barco. Cuando Lorenzo los ayudó a embarcar, sostuvo el brazo de Vittorio por un momento. «Si me necesitas, sabes cómo encontrarme, no importa dónde estés». Vittorio simplemente asintió, sin palabras. El motor del barco comenzó a rugir, rompiendo el silencio de la noche. Mientras se alejaban, Lorenzo se quedó en el muelle, observando cómo el barco desaparecía en la oscuridad del mar. En la cubierta del barco, Isabela estaba envuelta en un abrigo grueso, protegiéndose de la brisa fría. Vittorio estaba a su lado en silencio, pero con los ojos fijos en el horizonte. La oscuridad que los rodeaba parecía infinita, pero había algo reconfortante en esa vastedad. Era el símbolo perfecto de su nueva vida, incierta, desconocida, pero llena de posibilidades. «¿Crees que nos encontrarán?», preguntó Isabela girándose hacia él. «Lo intentarán», admitió Vittorio. «Pero ahora tenemos una ventaja. No saben quiénes somos ni dónde estamos. Y mientras estemos juntos, podemos enfrentar cualquier cosa». Isabela sonrió levemente, el viento desordenando su cabello. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente en paz,
A pesar de todas las dificultades, sabía que había tomado la decisión correcta al dejar que Vittorio entrara en su vida. Mientras el barco avanzaba hacia lo desconocido, ambos permanecieron lado a lado, mirando hacia el futuro. No había garantías, pero había algo que ambos sabían con certeza. Juntos eran más fuertes que cualquier amenaza que estuviera por venir. Vittorio reflexionó. Dejar Palermo fue como abandonar una parte de mí mismo. Pero, al mismo tiempo, fue como renacer. No sabía qué nos deparaba el futuro, pero sabía que, con Isabela, tenía una oportunidad de redención. Y para mí, eso ya era más de lo que jamás esperé. Habían pasado meses desde que Vittorio e Isabela dejaron Palermo. Ahora vivían en una pintoresca aldea en la costa de España, un lugar que parecía existir fuera del tiempo. Pequeñas casas encaladas se alineaban en las colinas, y los viñedos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, bañados por la luz dorada del sol Mediterráneo. El constante sonido de las olas rompiendo suavemente contra las rocas era un recordatorio de que la paz, aunque frágil, aún era posible. Vittorio, quien había pasado su vida en trajes impecables y salones lujosos, ahora trabajaba con las manos. Pasaba sus días cuidando un pequeño pero próspero viñedo perteneciente a un anciano viudo que lo acogió sin hacer demasiadas preguntas. El trabajo era duro, pero gratificante. Cada hilera de viñas podadas, cada cesta de uvas recogidas, era una prueba de que podía construir algo fuera del caos de su antigua vida. Isabela, por su parte, encontró su propósito en una panadería que abrió en la plaza central del pueblo. El aroma de pan recién horneado y dulces caseros llenaba el aire, atrayendo a vecinos y viajeros curiosos. Su cálida sonrisa y las historias que compartía con sus clientes rápidamente conquistaron a la comunidad. Los locales aprendieron a admirar a la joven que, a pesar de su origen misterioso, parecía cargar con una fuerza silenciosa. A pesar de la aparente tranquilidad, el pasado seguía acechándolos. Vittorio siempre dormía con un ojo abierto, consciente de que su nueva identidad era una barrera fina contra los enemigos que aún podían buscarlo. Se había convertido en un hombre más reservado, pero su porte aún conservaba un vestigio de la autoridad que lo había definido. Era imposible borrarlo por completo. Una noche, mientras regaba las plantas en el patio de la casa que compartía con Isabela, escuchó pasos detrás de él. Incluso ahora, su reacción fue instintiva. Se giró rápidamente, solo para encontrarse con Isabela, sosteniendo una bandeja con 2 copas de vino. ¿Todavía crees que nos encontrarán?, preguntó ella, ofreciéndole una copa. Vittorio suspiró, con la mirada fija en el horizonte. Creo que sí. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero no olvidan. Ella se acercó, tocando suavemente su brazo. Y si vienen, los enfrentaremos juntos. Eso fue lo que prometimos. ¿Recuerdas? La miró, la determinación en sus ojos equilibrada por la ternura en su sonrisa. No habría sobrevivido sin ti, Isabela. Y si vienen, se enfrentarán a alguien que ya no tiene nada que perder, pero que tiene todo por proteger. En la sencillez de su nuevo hogar, Vittorio encontró algo que nunca había tenido: redención. Cada día trabajando en la tierra, cada comida compartida con Isabela, era un recordatorio de que podía ser más que su pasado. Podía ser un hombre digno del amor que ella le ofrecía, un hombre capaz de crear algo duradero. Isabela, por su parte, había encontrado en Vittorio no solo a un compañero, sino a un igual. No era perfecto, pero era alguien dispuesto a luchar por un futuro mejor. A pesar de las cicatrices emocionales que aún cargaba, tanto por la pérdida de su hermano como por las memorias del mundo que había dejado atrás, sabía que juntos estaban construyendo algo significativo. Esa noche,
Como solían hacer siempre que el trabajo en el viñedo y la panadería lo permitía, Vittorio e Isabela caminaron por la playa. La arena fría bajo los pies y el sonido de las olas creaban una atmósfera de calma que parecía casi irreal, considerando de dónde venían. A cada paso, la luz del atardecer pintaba el cielo con tonos de naranja y rosa, reflejándose en el mar como un espejo. No hablaban mucho durante esas caminatas. Las palabras eran innecesarias. La presencia del otro era suficiente. Finalmente, Isabela rompió el silencio. ¿Crees que algún día olvidaremos todo esto? Lo que vivimos. Vittorio apretó suavemente su mano entrelazando sus dedos. Creo que nunca lo olvidaremos, y tal vez eso sea algo bueno. Lo que vivimos nos trajo hasta aquí, y aquí es donde quiero estar. Ella sonrió, sintiendo por primera vez desde que todo comenzó que el futuro era algo que podían construir juntos, un día a la vez. Mientras el sol desaparecía en el Saint-Cepal horizonte, continuaron caminando, con el sonido de las olas como la banda sonora de una nueva vida. Para ellos, cada día lejos del pasado era una victoria, y cada paso juntos un testimonio de que, incluso en las circunstancias más oscuras, la luz podía prevalecer. Era un hombre temido, un nombre susurrado en las sombras, pero un encuentro inesperado lo cambió todo. Ahora debe elegir entre el pasado y un futuro incierto. El pasado no olvida, el peligro no perdona, y el amor puede ser la mayor de todas las batallas.